Inspirador padre soltero transforma la vida de una extraña, revelando un secreto extraordinario. Javier sintió el peso de la vida caer sobre sus hombros mientras iba a trabajar. Era un electricista respetado en Guadalajara, pero lo que realmente le importaba era Valeria, su hija de 10 años. Cada día, se encontraba entrenando sus manos en circuitos y voltajes, pero sus pensamientos siempre regresaban a ella. ¿Está bien? ¿Se siente sola en la escuela? Cuestionaba su corazón. La inteligencia de Valeria brillaba, pero en la escuela era como un pez fuera del agua, muy lejos de los chismes y juegos que acaparaban la atención de sus compañeros. A veces, el espejo de su vida le devolvía una imagen de decepción, un padre soltero luchando contra el estigma de la clase trabajadora. El día que entró al viejo consultorio médico fue un giro inesperado. Allí, en la penumbra de aquel lugar, conoció a Clara, una doctora con ojos tristes que hablaban de fracasos y sueños perdidos. La conexión fue instantánea, un refugio ante la adversidad. Mientras reparaba un corto en el sistema eléctrico, Javier se convirtió en confidente involuntario de Clara, escuchando su historia de desánimo y pérdida. La presión de su propia existencia pesaba sobre él. Las dudas sobre su futuro lo asediaban. ¿Qué si nunca le doy a Valeria la oportunidad que se merece?, se preguntaba. Su mente acelerada era un torbellino de angustia y responsabilidad, como si la vida le gritara que no podía permitirse el lujo de fallar. Mientras el chisporroteo de las herramientas sonaba, el recuerdo de su propia vida se colaba en el aire. Cada rayo de esperanza se enfrentaba a la criptoría del miedo. ¿Y si no era suficiente? En medio de aquella conversación, Javier descubrió un viejo documento escondido entre las pertenencias olvidadas del consultorio. Sus manos temblaron al dar con una revelación que podría cambiar la vida de ambos. Una herencia que ligaba su historia, y la de Clara, en un hilo invisible de destino. ¿Realmente merezco esto?, murmuró Clara, la inseguridad brillando en su voz. Javier sintió un nudo en su estómago. ¿Merezco ser el héroe en su historia mientras yo lucho con mis propias sombras? La presión aumentaba mientras él intentaba desentrañar sus propios miedos. Compartir esa revelación podría significar abrirse a una nueva vida, pero también implicaba confrontar un pasado que nunca había dejado de pesar sobre sus hombros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La conexión entre Javier, Valeria y Clara se fue solidificando, como una red de apoyo mutuo. La luz de la esperanza empezaba a brillar en la vida de Valeria, quien comenzó a desprenderse de su caparazón. Pero Javier seguía consciente de los peligros que acechaban. Un viejo resentimiento de un socio desleal amenazaba con destruir no solo su trabajo, sino también lo poco que había comenzado a construir junto a Clara y su hija. La duda se convertía en un constante eco en su mente. ¿Puedo protegerlas de todo esto? Mientras la presión aumentaba y las noches se llenaban de insomnio y ansiedad, Javier se enfrentó al dilema más grande de su vida. Estaba al borde de una decisión crítica. ¿Debería arriesgar lo que había construido por un futuro incierto, o dejar que las sombras del pasado lo engulleran? La tensión crecía, cargada de la incertidumbre del mañana. ¿De qué le servía un legado si solo representaba más peso sobre sus hombros? La tormenta acercaba peligrosamente, y Javier temía que aquel momento clave alterara su vida para siempre. Quedaba una pregunta en el aire. ¿Podrían ellos tres confrontar sus fantasmas y hallar el camino a la redención? Javier salió de la penumbra del consultorio. Las luces del atardecer bañando la ciudad con tonos anaranjados. Su mente seguía atrapada entre la ansiedad y una nueva sensación de propósito. Con el documento en mano, cada paso que daba resonaba como un tambor en su corazón.
simbolizando un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. ¿Qué significaba este hallazgo para él y para Clara? Cada vez que imaginaba su potencial, la responsabilidad de actuar se intensificaba. Al llegar a casa encontró a Valeria sentada en la mesa, concentrada en un libro. Era un alivio ver que su hija había encontrado refugio en la lectura, pero Javier también sabía que debía hablarle. La conexión entre ambos era inquebrantable, pero a menudo se oscurecía por la mezcla de su trabajo y sus preocupaciones. Con un suspiro profundo, decidió dar un paso hacia el diálogo que había evadido. «Valeria, ¿me cuentas sobre tu día?», preguntó, intentando ocultar el peso de las emociones que lo agobiaban. Ella levantó la vista, la curiosidad brillando en sus ojos. Era un recordatorio de por qué luchaba. Al compartir sus experiencias escolares, Javier sintió que su corazón se aliviaba por momentos. No podía permitir que sus propios miedos atormentaran a su hija. Esa introspección lo llevó a realizar un balance. Él también debía perseguir sus sueños, en lugar de dejar que las sombras del pasado lo limitaran. Esa noche, mientras Valeria se preparaba para dormir, Javier se sentó en la sala, revisando el documento con la herencia que podría cambiar sus vidas. Sus manos temblaban al tocarlo. Por primera vez, sintió que la vida le ofrecía una segunda oportunidad, pero ¿era realmente la solución? ¿Podía confiar en que esta nueva luz sería más que un espejismo? Esa cuestión lo llevó a meditar sobre su pasado. Recordó su antiguo socio, el desleal, y cómo lo había dejado atado a un camino de decepción y pérdida. El eco de la traición resonaba en su mente. En medio de sus pensamientos, surgió una revelación. Para liberarse realmente, debía enfrentar a su pasado con valentía. Quería ser un padre que inspirara a su hija, no solo un proveedor. Esa madrugada, Javier tomó una decisión crucial. Llamaría a su antiguo socio para discutir una posible resolución. Aunque se sentía vulnerable, sabía que esa conversación era necesaria. Se preparó mentalmente, ensayando sus palabras mientras la ansiedad se entrelazaba con el resquicio de determinación en su interior. A la mañana siguiente, con una mezcla de nervios y resolución en su pecho, marcó el número. El tono de la llamada resonaba como una alarma en su mente. Cada tono resaltaba su vulnerabilidad y su deseo de recuperar el control. Cuando finalmente escuchó la voz del otro lado, tuvo que luchar contra la tentación de sucumbir a la ira y el resentimiento. «Necesitamos hablar», dijo, intentando mantener la calma, pero sintiendo que cada palabra se arrastraba como un peso. La conversación fue tensa, llena de reproches y justificaciones, pero Javier se mantuvo firme. Habló con claridad sobre sus expectativas y exigió respeto. Cada respuesta lo empoderaba más, borrando poco a poco la sombra que había estado acechando su vida. Cuando colgó, una mezcla de liberación y miedo lo invadió. Había dado un paso al frente, pero aún quedaba un camino lleno de incertidumbres y decisiones difíciles. Sin embargo, en ese momento, entendió que el verdadero crecimiento personal no solo giraba en torno a resolver problemas, sino a despojarse de los lastres emocionales que lo habían mantenido atado. Valeria se le acercó mientras él reflexionaba en la sala. «Papá, ¿estás bien?». Javier miró a su hija, sintiendo que esa pregunta contenía más que curiosidad. Era el símbolo de su nueva vida. Tenía que ser un ejemplo para ella, enfrentando los retos, porque ahora entendía que no podía dejar que el miedo decidiera por él. «Estoy bien, Valeria. Estoy aprendiendo», respondió con una sonrisa sincera, un comienzo renovado. Pero en el fondo, una inquietud lo asaltaba. Había pasado la primera prueba, pero sabía que aquella era apenas el comienzo. Nuevas revelaciones y retos se acercaban, y cada uno de ellos amenazaba con poner a prueba no solo su fortaleza, sino también el futuro que había comenzado a entrever. ¿Cómo enfrentarían juntos las viejas heridas mientras empezaban a forjar un nuevo destino? La incertidumbre se cernía en el aire, y Javier se dio cuenta de que, quizás, aún quedaban secretos por descubrir en aquel consultorio médico. Algunos sueños estaban por realizarse,
y otros aún debían ser confrontados. Sin embargo, estaba decidido. No se dejaría dominar por el pasado. Lo que vendría, debía enfrentarlo con la misma determinación. Había más sorpresas esperando en la vida. Lista para desafiar su valentía y su compromiso, Javier no logró dormir en toda la noche. Su mente giraba como un trompo lleno de dudas e inquietudes. La decisión de hablar con su antiguo socio había sido solo el primer paso, pero ahora el peso de lo que vendría lo mantenía alerta. Su mente divagaba entre estrategias y escenarios, pero había un hilo conductor. Entendía que el cambio empezaba desde adentro. Al amanecer, el sol se colaba por la ventana y llenaba la habitación con una luz dorada. Se levantó con un propósito renovado. Cada día sería una oportunidad para crecer, no solo como profesional sino también como padre. Vio a Valeria aún dormida, y eso le dio la fuerza que necesitaba. Su vida ya no podría ser una sombra del pasado. Debía ser un modelo de resiliencia. Mientras desayunaban, Javier sintió una necesidad de abrirse a su hija de una manera que nunca había hecho antes. Sabía que había estado evadiendo las conversaciones importantes. Era hora de darle un vistazo a sus luchas y mostrarle que todos enfrentamos desafíos. Valeria, quiero que sepas que a veces las cosas no salen como uno espera, comenzó meditando cada palabra. He cometido errores en mi vida, y estoy tratando de arreglar algunas cosas, pero necesito que sepas que siempre puedes aprender de ellos. Valeria lo miró con atención y por un momento, el silencio se volvió profundo y cargado de significado. A veces creo que no puedo ser como los demás, dijo ella, un toque de vulnerabilidad asomándose a su voz. Javier sintió una punzada en su corazón. ¿Cuántas veces se había sentido así? Decidido a inspirarla, tomó una respiración profunda. Valeria, lo que importa no es cómo empezamos, sino cómo decidimos continuar, le aseguró. Tú eres fuerte, y aunque enfrentemos dificultades siempre podemos levantarnos. El desayuno terminó entre reflexiones que unieron más su relación. Javier se sintió revitalizado. Poco después, planeó su día. Iba a visitar a un contacto que había conocido en una conferencia meses atrás. Un viejo vecino, y, ahora, un valioso recurso en el mundo profesional. Debía aprovechar esta conexión para reestructurar su vida laboral. Al llegar se encontró con un ambiente acogedor pero profesional. Su contacto, Marta, lo recibió con una calidez que aligeró la tensión en su pecho. A medida que conversaban, Javier comenzó a relatar su historia, su detención ante el fracasar y sus intereses en aportar algo nuevo al mundo. Marta lo escuchaba atentamente. Es admirable que quieras superar ese capítulo, dijo ella. Esta ciudad necesita más personas que renazcan de sus fracasos. De repente, Javier sintió que esa conversación podía marcar un cambio. Marta le habló de una iniciativa en la que estaba trabajando, algo que coincidía con su antiguo sueño de emprender. La idea se fue formando en su mente. Cada palabra de Marta era como una chispa encendiendo un fuego renovado. Al salir, el corazón de Javier latía con fuerza, pero no solo por la emoción. Era una nueva posibilidad que se acercaba. Se dio cuenta de que cada paso que daba lo acercaba más a la realización de su potencial. Sin embargo, con esta nueva dirección también llegó la ansiedad. ¿Y si el camino volvía a retorcérsele en contra? Esa noche, mientras Valeria dormía plácidamente, Javier se sentó frente a su computadora, decidido a esbozar un plan sobre su nuevo proyecto. Cada palabra tecleada era como un ladrillo en la construcción de su futuro. Pero, en medio de la escritura, una alerta de correo electrónico interrumpió su concentración. Era de su antiguo socio, pidiendo una nueva reunión. El mensaje estaba cargado de una urgencia opaca. Su pasada relación había estado llena de traiciones, y eso lo llevó a cuestionar sus intenciones. La incertidumbre lo atenazó nuevamente. Sabía que enfrentarse a su antiguo socio podría poner en peligro todo lo que estaba construyendo, pero también entendía que debía ser valiente. ¿Aprovecharía esta oportunidad para cerrar un círculo o quedaría atrapado en el miedo?
La decisión que se avecinaba podría cambiar el rumbo de su vida y la de Valeria. Enfrentar su pasado era fundamental, pero lo que vendría era un compromiso mucho más serio, donde tendría que luchar por lo que realmente deseaba. Las luces de la ciudad iluminaban la noche, y Javier sintió que, más allá del camino abierto, todavía había sombras que desentrañar. La lucha era inminente, y debía decidir si estaba preparado para la verdad. ¿Cómo afrontaría el choque entre su viejo yo y el nuevo hombre que estaba surgiendo? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y quizás era el secreto que había estado evitando. Javier se despertó al día siguiente con la mente saturada de pensamientos contradictorios. La incertidumbre sobre la reunión con su antiguo socio lo mantenía inquieto. Había algo inquietante en esa invitación. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, decidió establecer un plan. La clave estaba en la preparación. Sería su ventaja, transformando la inseguridad inicial en una estrategia sólida y efectiva. Se sentó en su escritorio, el aroma del café recién hecho invadiendo la habitación. Con cada sorbo, su determinación crecía. Tomó una hoja y comenzó a escribir las preguntas que quería plantear en la reunión. Sería su forma de retomar el control. ¿Qué necesitas de mí?, anotó. Esa simple pregunta lo encadenaba a un propósito. No dejarse llevar por la historia compartida que tanto le había dolido. Era un primer paso hacia su empoderamiento. Mientras elaboraba su lista de preguntas, recordó las palabras de Marta. Cada error podía ser una oportunidad camuflada. Esa mentalidad comenzaba a transformarse en un mantra personal. Javier decidió que no solo iba a enfrentar al pasado, sino que lo haría con la firme intención de reconciliarse con él. Pero también sabía que debía ser cauto. Su antiguo socio no era alguien en quien pudiera confiar fácilmente. Esa tarde, sus pensamientos lo llevaron a la cocina donde encontró a Valeria terminando de hacer la tarea. Ante ella, sintió que podía abrirse más. Debía ser un modelo no solo de resiliencia, sino de autenticidad. ¿Sabes? A veces me cuesta enfrentar las cosas que hice antes, dijo Javier, intentando que Valeria comprendiera que todos llevamos cargas. Pero enfrentarlas es lo que nos hace más fuertes. Valeria levantó la vista, mostrando curiosidad. ¿Te sientes bien con eso?, preguntó, una inquietud genuina tocando su voz. Un poco, sí, respondió Javier, consciente de que la seriedad de su respuesta podía tener un impacto mayor sobre ella. Es un camino difícil, pero quiero aprender de mis decisiones. Eso es lo que espero hacer con esta reunión. ¿Voy contigo?, preguntó ella, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y lealtad. La idea la emocionaba. Javier sonrió, sintiendo cómo la conexión se fortalecía aún más. Era un momento en el que no solo enseñaba a Valeria, sino que también se mostraba vulnerable. Sin embargo, sabía que esto era un camino que debía recorrer solo, para descubrir la verdadera esencia de su nueva vida. A medida que se preparaba para la reunión, Javier sintió el peso de la historia que compartía con su antiguo socio. Allí estaba el rencor, el miedo, y sobre todo, la esperanza de que la verdad pudiera salir a la superficie. La mañana del encuentro se presentó como una contraposición de luz y sombra. Cada paso que daba se sentía como si caminara por un sendero, no perfectamente iluminado, pero iluminado año por año en su propia mente. Su historia podría ser faro de luz o ruina, y era su elección decidir. Al llegar al café donde se habían citado, una avalancha de recuerdos lo abrumó. Pero esta vez, no dejaría que eso lo intimidara. La reunión comenzó con un intercambio cordial, pero Javier se mantenía alerta, analizando cada palabra que se decía, leyendo entre líneas. La confianza no debería ser gratuita. Cuando finalmente su ex socio tocó temas lejanos a la realidad, Javier sintió una chispa de rabia mezclada con la clara redención que había estado buscando. Perder el control podría haber sido una tentación, pero respiró hondo. Tenía su lista de preguntas, y no iba a dejarse arrastrar por viejos comportamientos. La tensión aumentaba con cada nuevo comentario, y Javier sintió un apretón en su pecho.
¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para cerrar este capítulo? Esa pregunta retumbaba en su mente, urgía respuestas, y lo empujaba a tomar una decisión crucial. El reloj marcaba un tiempo que parecía eterno, y la verdad exigía ser revelada. Pero lo que había detrás de la fachada no era un simple encuentro. Había heridas abiertas que necesitaban ser atendidas. La lucha por su futuro apenas comenzaba, y el eco de sus decisiones resonaba cada vez más fuerte. En medio del tumulto emocional, una pregunta lo asaltó abruptamente. ¿Qué secreto permanecería oculto tras esta renovación? La necesidad de descubrirlo podría ser su nueva salvación o su condena. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. La tensión en el aire se hizo palpable a medida que Javier comenzaba a hablar. Cada palabra parecía arrastrar no solo su voz, sino también la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Acalorado, se obligó a centrarse, a escuchar con atención cada respuesta que su antiguo socio ofrecía. «Siento que hay cosas que aún no hemos discutido», dijo Javier, la voz firme pero contenida. «No quiero ser un espectador en esta reunión. Quiero ser parte activa de la solución». Su socio lo miró. Un atisbo de sorpresa cruzó su rostro. Javier se dio cuenta de que no era común en él exhibir tal sinceridad. Tal vez esa era la clave. Mostrarse vulnerable podía ser su mayor fortaleza. Había recordado que la autenticidad atraía la confianza, y no estaba dispuesto a dejar que el pasado lo arrastrara de nuevo a la oscuridad. Mientras su ex socio empezaba a divagar en detalles irrelevantes, Javier no pudo evitar interrumpirlo. «¿Qué escondes detrás de esas palabras?» La pregunta brotó como un destello, una mezcla de desafío y curiosidad que tomó a su socio desprevenido. Un silencio incómodo se instaló en la mesa, y Javier sintió un sudor frío atravesar su espalda. Había cruzado una línea, pero la necesidad de descubrir la verdad seguía apeteciendo en su interior. Este era su momento, el instante en el que debía arriesgarse por completo. «Mira, no estoy aquí para recriminarte», continuó, «sino para entender lo que pasó realmente. No se trata solo de lo que tú perdiste, sino de lo que todos perdimos en el camino». La mirada de su socio se endureció, pero Javier no se permitiría retroceder. Estaba cansado de ceder ante la presión de quienes lo rodeaban. Aquello no era solo una reunión de negocios, era una oportunidad para tomar el control de su propia narrativa. Poco a poco, en esa atmósfera pesada, fueron emergiendo verdades a medias. Javier notó cómo su antiguo socio evadía mantener el contacto visual, cómo su voz temblaba al hablar de ciertos temas. Esos pequeños detalles no pasaron desapercibidos para él. Eran ventanas a la psique de alguien que había estado a la defensiva durante demasiado tiempo. La reunión dio un giro inesperado, cuando su socio lanzó una acusación que lo dejó paralizado. «Nunca has asumido tu parte de la culpa, Javier. Siempre has jugado el papel de la víctima». Aquella aseveración atravesó la barrera de su autocontrol, y sus manos se cerraron en puños. Pero en lugar de permitir que la rabia dominara, Javier detuvo su respiración por un instante. Sabía que era hora de confrontar no solo a su socio, sino también las verdades que no había querido aceptar. «Quizás tengas razón», explicó tratando de mantener la calma, «pero también hay un momento en el que uno debe dejar de culpar a los demás y hacer las paces con su propio pasado para poder avanzar». Decir eso fue como arrojar un bocado de realismo sobre la mesa. Sentía que cada palabra que pronunciaba estaba afianzando su nueva identidad. Estaba dispuesto a ser un hombre diferente, uno que no se dejaba arrastrar ni por la culpa, ni por el rencor. A medida que el diálogo avanzaba, lo que inicialmente parecía ser un enfrentamiento, se transformó en una conversación cargada de emoción, pero enfocada en soluciones. Javier estaba empezando a entender que las viejas rencillas eran solo una fachada para algo más profundo, una lucha interna por redimir tanto su propia historia como la de su socio. Sin embargo, la puntualidad de la verdad tenía un precio. La revelación de secretos enterrados estaba a punto de suceder, y su corazón latía desbocado,
presagiando lo que vendría. ¿Qué más había que descubrir en esta contienda emocional? A medida que las luces del café parpadeaban, Javier contempló el final de la reunión y el inicio de una nueva etapa. Pero las sombras de lo desconocido acechaban en el horizonte, un oscuro recordatorio de que la batalla por su autoconocimiento apenas había comenzado. ¿Qué más podría salir a la luz y, más importante aún, estaba preparado para comprenderlo? La respuesta se dibujaba lentamente, pero las implicaciones podían cambiarlo todo. Mientras se retiraba del café, Javier sintió cómo un peso le había sido parcialmente levantado, pero también cómo un nuevo desafío se cernía sobre él. Las palabras de su socio habían dejado una estela de incertidumbre, pero también una chispa de determinación. Caminar por las calles iluminadas por la tenue luz de los faroles le ofrecía una reflexión. Cada paso que daba lo acercaba no solo a su destino físico, sino también a una versión más auténtica de sí mismo. Con cada encuentro, había sentado las bases para un nuevo crecimiento. Ahora, Javier se encontraba en un momento crucial. La verdad comenzaba a brotar, pero para alcanzar esa sabiduría, tendría que profundizar en las raíces de su propia identidad. En su mente, la confrontación no solo alumbraba la relación con su socio, sino que también resonaba en sus elecciones personales y profesionales. Esa noche, en la soledad de su apartamento, se sumergió en un torrente de pensamientos. Javier tomó papel y pluma, un gesto que había relegado a una práctica lejana. Anotar sus reflexiones lo ayudaba a organizar su mente, a tomar el control de su narrativa. Se preguntó sobre los días pasados, sobre las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Las sombras de sus errores asomaron, pero en lugar de abrumarlo, esa introspección lo convirtió en un observador activo de su historia. Recordó la vez que había dejado sus sueños atrás, el momento en que decidió priorizar las expectativas ajenas sobre sus propias necesidades. La determinación inicial de ser un padre presente había tomado forma, pero había dejado de lado parte de su esencia. Sus compromisos lo habían cegado a otros caminos, y ahora le urgía encontrar un equilibrio. Javier se vio a sí mismo no solo como un padre soltero, sino como un modelo a seguir para su hija, la pequeña Valeria. Todas las decisiones que tomaba no solo lo afectaban a él, sino también a la vida de ella. El futuro de Valeria lo empujaba, lo instaba a ser más que una sombra de lo que pudo haber sido. Había llegado el momento de pensar estratégicamente, no solo por su bienestar, sino por el legado que deseaba dejar. En las siguientes semanas, Javier se comprometió a reprogramar su vida, a redescubrir esos fragmentos perdidos de su ser. Se inscribió en un curso sobre liderazgo y gestión emocional, sintiendo que era esencial tanto para su crecimiento personal como para su faceta profesional. Comenzaba a conocer su fuerza interior, la manera en que podía inspirar y guiar a otros, en lugar de quedar atrapado en sus propios miedos. Cada día, se esforzaba por ser una mejor versión de sí mismo. Implementaba prácticas que lo conectaban con su esencia. Meditación por las mañanas, leer libros que despertaban su curiosidad, asistir a foros donde podía compartir y recibir. Con el tiempo, la percepción de su entorno comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que su historia no pertenecía solo a él, sino que, al compartirla, podía servir de luz para otros. En una de esas dinámicas, se conoció a sí mismo a través de la vulnerabilidad, lo que lo llevó a conectar con un grupo diverso de personas, entre ellas, una mujer que pronto cruzaría su vida de manera inesperada. Sus historias, aunque diferentes, coexistían en una dimensión de superación y redención. Lo intrigante era que en esta mujer, Javier empezaba a vislumbrar un reflejo de sus propios desafíos. Sin embargo, en medio de esta autoexploración, un correo llegó a su bandeja de entrada que cambiaría la dirección de su viaje. Era un mensaje anónimo, con un asunto inquietante. La frase que rezaba en la pantalla se repetía en su mente: "La verdad sobre tu pasado está más cerca de lo que imaginas". La inquietud y la curiosidad se entrelazaron en su interior.
Aquello podía ser la clave para desentrañar lo que aún quedaba oculto en su historia. ¿Estaba preparado para enfrentar esta revelación? Las sombras del pasado aún tenían un papel en su vida y, quizás, era el momento de confrontarlas de una vez por todas. Se sintió atrapado entre un impulso de miedo y un deseo ineludible de conocer su verdad. El camino que había comenzado a recorrer ahora tenía una bifurcación inesperada que prometía cambiarlo todo. ¿Estaba listo para descubrir lo que se escondía detrás de esa puerta? El día siguiente amaneció gris, como si el cielo estuviera reflejando la agitación interna de Javier. Se levantó con la sensación del correo pendiente de abrir, como una sombra alargada que lo seguía. Aunque sabía que debía enfrentarlo, la resistencia era tentadora. La idea de desenterrar secretos del pasado lo llenaba de inquietud, pero, irónicamente, también de expectativa. Durante la jornada, se concentró en su curso de liderazgo. Las lecciones se sentían cada vez más aplicadas a su vida personal. A medida que se involucraba, notó cómo los demás participantes comenzaron a abrirse. La vulnerabilidad se convirtió en el hilo conductor del aprendizaje. Un espacio seguro donde compartían anhelos y dudas. Un día, en particular, la dinámica del grupo trató sobre el perdón, y Javier sintió que las palabras de su instructor resonaban en su interior. Perdonarse a uno mismo es el primer paso para avanzar, dijo, y esas palabras se clavaron en su mente como un clavo que necesitaba ser sacado. Los días transcurrieron rápidamente, y entre el aula y sus momentos reflexivos en casa, Javier decidió finalmente abrir el mensaje anónimo. Sentía que su impulso por comprender lo que había quedado escondido lo estaba empujando hacia un punto de inflexión. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, sus dedos temblaban ligeramente al hacer clic en el correo. El mensaje era corto y directo. Tu madre nunca te dijo la verdad sobre tu origen. Es hora de que lo sepas. Un torrente de emociones lo abrumó. Recuerdos de la infancia, momentos de alegría y tristeza, volvieron a él como ecos lejanos. ¿Qué verdad podía ser esa? Las imágenes de sus padres, de su madre en particular, lo asaltaron, y con ellas vinieron preguntas que nunca había formulado. La revelación lo llevó a reflexionar sobre su propia identidad. Se sentía como un barco en medio de una tormenta, incapaz de decidir entre regresar al puerto seguro de su ignorancia o navegar hacia aguas desconocidas. Reflexionó sobre cómo esta nueva información podría impactar, no solo su vida, sino también el futuro de Valeria. Un día, mientras compartía un café con su nuevo grupo de apoyo, decidió mencionar el correo. Compartió su experiencia con la inseguridad que lo invadía, temiendo que la verdad pudiera afectar su relación con su hija. La mujer que lo había intrigado anteriormente, Ana, lo escuchó atentamente. Ella compartió su propia historia de confrontación con el pasado, el camino que había recorrido para superar traumas familiares, y cómo esa lucha le había permitido encontrar su voz. Las palabras de Ana resonaron con él, llevándolo a la conclusión de que, por más dura que fuera la realidad, el crecimiento solo podía surgir de la verdad. Los días siguientes se tornaron en un camino de preparación. Comenzó a analizar sus sentimientos y a formular preguntas que deseaba hacerle a su madre. Decidió que debía confrontar el tema directamente. Al hacerlo, también pensó en Valeria, cómo estas revelaciones podrían ofrecerle una nueva perspectiva sobre su propia identidad. Pero la noche antes de realizar esa llamada, recibió otro mensaje, uno que lo dejó helado. Tu madre no es la única que oculta secretos. ¿Estás preparado para descubrirlos todos? Esa insinuación caló hondo en él, despertando una mezcla de miedo y desafío que no sabía cómo manejar. Javier quedó atrapado entre el deseo de descubrir la verdad y el temor a lo que podría significar. Todo indicaba que el final de esta búsqueda lo llevaría a un conocimiento que cambiaría su vida, y no había ningún camino de regreso. Estaba a punto de dar un paso hacia la oscuridad, quizás inevitable pero necesariamente transformador. ¿Sería capaz de enfrentar el último secreto que se escondía en la penumbra? Javier se despertó esa mañana con una determinación que no había sentido en años.
La neblina emocional del día anterior había comenzado a despejarse, dejándolo con un propósito claro: confrontar a su madre y descubrir la verdad sobre su origen. La idea le generaba un cóctel de ansiedad y expectativa, y a medida que caminaba hacia el trabajo, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué secretos le guardaba su madre? ¿Estaría listo para escuchar lo que tenía que decir? Esa misma tarde, en el aula de su curso de liderazgo, la atmósfera era diferente. Hoy, el tema era sobre la resiliencia. Javier sintió que cada palabra del instructor caía sobre él como un recordatorio de su propia lucha interna. La resiliencia no es estar libre de caídas, es levantarse cada vez que se cae, comentó el instructor. Esa afirmación resonó con una claridad que lo llevó a reflexionar sobre su propia vida, sobre lo que significaba levantarse después de haber sido golpeado por la verdad. Anotó mentalmente una frase que se repetía: el conocimiento es poder. Con cada palabra de sus compañeros, que compartían sus historias de superación, Javier entendió que su propia dificultad podría transformarse en una fortaleza. Las revelaciones sobre la historia de vida de otros resonaban como ecos de su propia situación. La verdad, aunque dolorosa, podría servir como un catalizador para su transformación personal. Al regresar a casa, Javier se preparó para una conversación que cambiaría la dirección de su vida. Cada palabra que había planeado, cada pregunta que había formulado, ahora parecían más significativas. Antes de hacer la llamada, visualizó a Valeria. Pensó en cómo su relación podría mejorar si lograba resolver sus propias inseguridades. Sabía que una verdad clara podría ser el primer paso hacia la sanación, no solo para él, sino también para su hija. La llamada fue breve. Su madre, al otro lado de la línea, pareció percibir la gravedad del momento. Javier repasó la pregunta que había ensayado tantas veces. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad sobre mi origen? El silencio se tornó pesado, como un manto que cubría la habitación. La respuesta de ella no fue la que esperaba, pero sí fue un paso adelante, un intento de desatar el nudo que ataba su relación. Era difícil, comenzó su madre, pero nunca quise que te sintieras diferente. Quería protegerte. Esta justificación despertó en Javier una confrontación interna. ¿Era válida esa protección a costa de su verdad? La fragilidad del vínculo familiar lo abrumó. En ese momento, entendió que su búsqueda de la verdad era tanto un acto de valentía como una forma de liberación. Impulsado por esa nueva comprensión, Javier decidió que no podía quedarse allí. Necesitaba explorar más, tanto sobre su madre, como sobre él mismo. Con la determinación renovada, planeó una visita a su madre, no solo para escuchar su relato, sino también para mostrarle su propia perspectiva. Era un viaje de confrontación y reconciliación, y la emoción de lo que podría descubrir lo llenaba de una ansiedad desafiante. Sin embargo, en medio de esa resolución, recibió otro mensaje que lo detuvo en seco. Lo que descubrirás no solo cambiará tu vida, sino la de todos los que amas. Recuerda, la verdad puede liberar, pero también puede condenar. La amenaza y la promesa en esa frase lo hicieron vacilar. ¿Qué pasaría si la verdad no solo lo impactara a él, sino a Valeria y a otros a su alrededor? En ese instante, la decisión se hacía más pesada. Debería avanzar, pero ¿estaba listo para asumir las consecuencias de su búsqueda de la verdad? Con el corazón latiendo, supo que el momento de la verdad se acercaba, y que cada paso daría forma a su futuro, y al futuro de aquellos a quienes amaba. Estaba a un paso de un descubrimiento que podría transformarlo para siempre. ¿Sería esta la verdad que cambiaría no solo su vida, sino también la de su hijo? Javier se sentó en el borde de su cama, sintiendo la presión del momento que se avecinaba. Había tomado la decisión de visitar a su madre, pero cada fibra de su ser lo llenaba de dudas. Miró su reflejo en el espejo, y vio a un hombre dividido entre el deseo de respuestas y el miedo a las consecuencias. Sabía que el camino hacia su verdad iba a ser largo y lleno de complicaciones, pero también era el único que podía llevarlo a su crecimiento personal
y a una relación más sólida con Valeria. Cada minuto que pasaba lo acercaba a la reunión, pero también lo hacía consciente de los puntos oscuros que podría descubrir. Clavó la mirada en el suelo, tratando de concentrarse en la promesa de sanación que le había hecho a sí mismo. Se obligó a considerar lo que significaría encontrar la verdad sobre su origen. ¿Y si lo que descubriera cambiara no solo su vida, sino la de Valeria? Recorrer ese laberinto emocional estaba agotándolo. Se levantó y comenzó a escribir en un cuaderno que solía usar para sus reflexiones. Comenzó a anotar sus miedos. La posibilidad de que su madre hubiera ocultado algo oscuro, el temor de que esto afectara su relación con Valeria, y la inquietud de perder el sentido de quién era. Con cada palabra que plasmaba en papel, sentía que desahogaba un poco de la ansiedad que lo agobiaba. La escritura se convirtió en un ritual que le permitía observar su conflicto interno y tomar decisiones más claras. Al finalizar, se sintió más ligero. Darse cuenta de que sus temores eran paralelamente sus motivaciones, le otorgó una nueva perspectiva. En ese momento comprendió que confrontar a su madre no solo era una búsqueda de respuestas, sino una necesidad de integrar todas las partes de su vida. Los días pasaron y la fecha llegó. Javier se presentó en la casa de su madre. Su corazón latía con fuerza mientras la puerta se abría ante él. La expresión en el rostro de ella, un reflejo de sorpresa y temor, hizo que su determinación tambaleara por un instante. Se sentaron a la mesa del comedor. El silencio pesado llenaba el aire, y la necesidad de romperlo crecía en Javier como una presión insostenible. Finalmente, él habló. Necesito que me cuentes la verdad sobre mi origen. Esto ya no puede seguir así. La mirada de su madre se desvió hacia el suelo, y en su silencio, Javier sintió que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero también entendió que no todo lo que descubriría sería fácil de enfrentar. A medida que su madre comenzó a relatar su historia, su voz tiembla al revelarle que había un secreto familiar que había sido guardado por generaciones. Revelaciones sobre ancestros, traumas pasados y decisiones que habían moldeado su vida, llenaron el aire con una mezcla de incredulidad y expectativa en Javier. Las piezas del rompecabezas de su identidad empezaban a encajar, pero con ello se desnudaba un dolor que jamás había imaginado. La intensidad del relato se intensificó con cada palabra. Javier sintió como sus propias raíces se entrelazaban con las de su madre, y aunque la revelación era devastadora, también le otorgaba un sentido de pertenencia y un impulso hacia el futuro. Pero había algo más, un detalle que la madre dejó entrever, algo que no había terminado de contar. El relato culminó en un susurro que dejó a Javier con una sensación de desasosiego. «Hay algo más que necesitas saber», dijo ella, con la mirada cargada de secretos no revelados. Ante esa promesa de otra verdad, Javier comprendió que su viaje apenas comenzaba. La búsqueda de respuestas continuaría. ¿Qué podría ser eso que su madre no se atrevía a decir? La inquietud lo impulsó a tomar decisiones audaces sobre su vida y su futuro. Javier sabía que este camino podría llevarlo hacia un encuentro que redefiniría no solo su historia, sino todos los lazos que había formado. Sin embargo, la presión de los nuevos secretos lo empujaba hacia una tesitura más complicada. Él estaba a punto de descubrir que la verdad podría ser aún más compleja de lo que había imaginado. La confrontación no era solo con su madre, sino también con su propia identidad y con lo que significaba ser un padre en este nuevo contexto que se estaba revelando. ¿Estaba preparado para enfrentar todo lo que vendría? Javier se sentó en el sofá de su sala. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando de manera tenue el espacio. La conversación con su madre había dejado una mezcla extraña de emociones en él. Se había acercado un paso más a la verdad que había buscado, pero sabía que había mucho más por descubrir. Esa noche, decidió que no permitiría que el miedo lo dominara. Había pasado por muchas pruebas para llegar hasta aquí, y estaba listo para enfrentar lo que viniera. La imagen de Valeria sonrió en su mente. Sabía que debía ser un ejemplo y un apoyo constante para ella, no solo enfrentándose a sus propios demonios,
sino también ayudándole a descubrir su propia identidad. En lugar de sentirse abrumado por los secretos revelados, Javier se sintió más fuerte, como si cada rasgo de su ser estuviera floreciendo por enfrentar la adversidad. Había pasado de ser un padre preocupado y temeroso, a uno decidido a enfrentar la vida con valentía y autenticidad. Esa mañana, la conversación previa con su madre aún resonaba en su mente. La promesa de un secreto más profundo y la conexión con su historia familiar lo desafiaban a ser valiente. Sintió que cada decisión que tomara a partir de entonces debía estar alineada con un propósito más grande: ser un faro de luz para su hija, lidiar con sus propios miedos y fomentar el crecimiento que ambos necesitaban. Consciente de esto, Javier se propuso recuperar el control de su vida. Decidió que su primer paso sería compartir la verdad que había descubierto con Valeria, adaptando la conversación a su nivel. Sabía que eso podría acercarlos aún más. Aprovechó la tarde para crear un ambiente tranquilo en casa. Preparó un desayuno especial, donde las risas y los momentos de complicidad fluyeron con facilidad. Después de un rato, Javier tomó aire y se sentó frente a Valeria, consciente de que este era un momento crucial. «Valeria, hay algo importante de lo que quiero hablar contigo», inició, la dulzura de su voz contrastando con la profundidad del momento. «He estado explorando más sobre nuestra familia. Hay cosas que quizás no sepa, pero lo que quiero que recuerdes es que lo que nos define son nuestras decisiones y lo que hacemos con ellas». Los ojos de Valeria brillaban con curiosidad. Javier sintió que estaba tomando un paso decidido, no solo hacia su propia realización, sino hacia una relación más sólida y transparente con su hija. Mientras le contaba su historia y la búsqueda de la verdad sobre su origen, pudo ver la admiración y comprensión reflejadas en el rostro de su hija. Con cada palabra, sentía que su vínculo se transformaba. La carga de su pasado se tornaba en un legado donde ambos podían aprender y crecer. Poco después, Javier se dirigió a una reunión con Marta, una amiga y colega que lo había apoyado a lo largo de su proceso de reinvención personal. Este encuentro, que inicialmente se centraba en el trabajo, se tornó una conversación profunda sobre sus experiencias como padres solteros y sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. Marta lo animó a seguir adelante con sus proyectos, convencida de que sus vivencias podrían ser la chispa que encendiera un cambio real en la vida de otros. Cuando regresó a casa, la sensación de satisfacción lo llenó. Había alcanzado una claridad que lo había eludido por demasiado tiempo. Decidido a forjar su propio camino hacia el éxito, se comprometió a dar el siguiente paso en su carrera. Conectó con contactos en el sector eléctrico, reuniéndose con emprendedores que habían pasado por experiencias similares. Al compartir su historia, no solo se sentía liberado, sino que también estaba comenzando a ofrecer apoyo a otros que enfrentaban sus propios fantasmas. Cada nueva conexión era un paso firme hacia una nueva vida. Con cada proyecto que lanzaba, la confianza de Javier crecía. Finalmente, decidió crear una empresa de servicios eléctricos que no solo se enfocara en la calidad técnica, sino también en proporcionar oportunidades de capacitación a personas que, como él, necesitaban una segunda oportunidad en la vida. El éxito llegó, pero no aisló a Javier. El reconocimiento no solo era suyo, sino que lo compartía con Valeria y Clara, quien también se volvió parte de su camino en este nuevo capítulo. Clara, impactada por el crecimiento de Javier, se convenció de unirse a su empresa en el área de salud y bienestar para los empleados. La dinámica entre ellos se fortalecía, creando un espacio donde podían construir una vida juntos, no solo como pareja, sino como un equipo. Finalmente, con el paso del tiempo, Javier tomó una decisión monumental. Invitó a su madre a vivir con él y Valeria, reafirmando su compromiso de construir una relación basada en la verdad y la comprensión. A través de este acto de valentía, le dio a su historia un nuevo significado, mostrando que la familia, en muchas formas, puede sanar en las cicatrices de lo que se había escondido en el pasado. Su vida había cambiado radicalmente. Javier sintió que las decisiones que había tomado
aunque difíciles, lo habían llevado a un lugar de realización personal. Al mirar hacia el futuro, sabía que aún habría desafíos por venir, pero estaba listo para enfrentarlos con determinación. La verdad lo había liberado, y al fin, Javier había alcanzado la confianza sólida que tanto había anhelado. Había conquistado sus miedos, y transformado su dolor en un legado de amor y superación. Nunca olvidar la importancia de esta transformación lo llevó a inspirar a otros con su historia. Cada día, vibraba con gratitud por la oportunidad de ser un mejor padre, un mejor socio, y sobre todo, un hombre renovado que había aprendido a navegar las sombras hacia la luz. No esperen ni un segundo más para suscribirse a este canal, donde encontrarán historias emotivas que pueden transformar sus vidas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar este mensaje de empoderamiento que todos necesitamos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final, porque sus voces son importantes y pueden inspirar a otros. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que están buscando un rayo de esperanza en sus propias historias. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte del cambio.